Hola, muy buenos días mis queridos suscriptores. El día de hoy vengo a trabajar con ustedes la ley de gases ideales. Si quieres aprender, quédate en este video con Miss Mariela Ciencias. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito sobre la ley de gases ideales. La ley de gases ideales trabaja con aquellos gases que cumplen ciertas condiciones para ser un gas ideal. Esto va a depender obviamente del comportamiento de este gas ante ciertas variables como son la presión, el volumen y la temperatura. Es muy diferente a las leyes de gases, que ahí les dejo el enlace para que puedan ver ese video. Esta es ley de gases ideales. En esta varían la presión, la temperatura, el volumen y algo muy importante, cambia la cantidad de moles. Además de ello, el comportamiento de un gas ideal es diferente a un comportamiento de un gas real para trabajar con las leyes de gases. Aquí no hay una presión constante o una temperatura constante, aquí todo cambia, todo varía, ¿ok? Es importante conocer que la ley de gases ideales obedece a una formulita básica, única, que es PV igual a nRT. Por ahí el acrónimo diría, Pancho Villa nunca regresó a Torreón. Y muchos otros que hay. Ok, estas variables que vemos aquí tienen unidades específicas. La presión en la presión en atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? Punto importante a recordar, que la presión puede medirse también en milímetros de mercurio, puede medirse en libras sobre pulgada cuadrada, tienen muchísimas unidades la presión. Es importante que puedas buscar alguna tablita de equivalencias y utilizarla para hacer la conversión, porque siempre debe de estar en atmósferas. Una conversión muy común es la de atmósferas a milímetros de mercurio o milímetros de mercurio a atmósferas. Y esa es de una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, ¿ok? El volumen tendrá que estar siempre en litros, ¿ok? Puede ser, te lo pueden dar en centímetros cúbicos, en mililitros, etcétera, pero siempre hay que trabajarlo en litros. Y la temperatura en el valor absoluto de los Kelvin, ¿ok? Entonces, temperatura en grados Kelvin, para ello, los grados Kelvin serán los grados Celsius más 273. Muchos profesores utilizan el valor completo, 273.15. A mí me gusta utilizarlo cerrado para no tener tantas variaciones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con R y qué pasa con N? ¿Qué es R? Ok, los gases ideales cumplen ciertas características de comportamiento. Para ajustar esos valores existe una constante de gases ideales. También tiene muchos valores, ¿de acuerdo? El valor que nosotros utilizamos es de 0.0821 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Todo esto que vemos ahí simplemente es la unidad. Por eso es importante que las unidades del valor de la constante de gases sean las mismas que las unidades que utilizas acá, ¿ok? Ahora bien, N es el número de moles. ¿Cómo determinamos los moles? Los moles los determinamos a partir de la masa de un elemento, compuesto, gas, etc., entre su peso molecular. Recuerda, un peso molecular es igual a un mol. Ahí también te dejo un enlace de un video sobre conversiones entre moles, gramos y átomos, moléculas, etc. Ahí te dejo el enlace. Entonces, debes recordar que un peso molecular es lo mismo que un mol. ¿Y cómo lo representamos con la letra N? Más fácilmente recordar
que dividimos la masa entre el peso molecular, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a resolver un problema de este tipo. Dice, ¿cuál es la presión en un tanque de 20 litros de oxígeno que contiene 192 gramos de este gas? Cuando a mí me dan los gramos, inmediatamente me suena que esos gramos podrán ir aquí en la masa para sacar la cantidad de moles de este gas si el tanque se encuentra a 800 grados Celsius. Yo veo todos mis valores: presión, volumen, masa, temperatura. Inmediatamente me hace alusión a una ley de gases ideales. En ningún momento me dice a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante. Por lo tanto, no es una ley de Boyle, de Charles o de Gay-Lussac, no. Si me está hablando de todas las variables, inmediatamente hago referencia a una ley de gases ideales. Y entonces, presión es mi incógnita, volumen 20 litros, temperatura 800 grados Celsius, que hay que pasarlo a grados Kelvin sumándole 273, ¿de acuerdo? Y entonces te dan 9073 grados Kelvin. Muy bien, ahora vamos a ver, ya tenemos la temperatura. ¿Qué nos hace falta? Nos dan una masa. ¿Para qué tenemos una masa? Bueno, pues una masa es para sacar la cantidad de moles, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cómo determinamos esta cantidad de moles? Pues bueno, N es igual a masa entre el peso molecular. Muy bien, ¿cuál es la masa? La masa son 192 gramos. ¿De qué? De oxígeno. ¿Cuál es el oxígeno? El oxígeno es O2. Si voy a mi tabla periódica, el peso molecular del oxígeno es de 16, bueno, 15.9999, ¿no? Entonces, el peso, ¿cómo sacamos el peso molecular? Ponemos los elementos, todos los elementos de un compuesto. Ahí te dejo otro enlace para otro video de peso molecular, por si no lo recuerdas. Entonces, ponemos el elemento, su peso molecular, su masa atómica, que es de 16, y como son 2, 16 por 2, son 32 gramos mol. Entonces, este es el peso molecular de mi oxígeno. Por lo tanto, lo dividimos entre 32 gramos mol. Si yo divido 192 entre 32, nos da algo así como 6.192 entre 32 gramos nos da 6 moles, ¿ok? Entonces, ya lo tengo el número de moles. Muy bien, ya tengo presión, volumen, temperatura y número de moles. Y ahora lo único que hacemos es, vamos a nuestra formulita que me dice, Pancho Villa nunca regresó a Torreón, ¿ok? El volumen que está multiplicando pasa dividiendo, y entonces presión es igual a nRT sobre B. ¿Y qué hacemos? Solamente solamente sustituimos cada uno de los valores. N, 6 mol. R, ojo, 0.0821 litros atmósfera sobre mol Kelvin. Todo lo que acabo de escribir es la unidad, solo la unidad. Temperatura, 1073 grados Kelvin. Entre mi volumen. ¿Cuál es mi volumen? 20 litros. Muy bien. Fíjate todo lo que hace este pequeño
valor de R, lo que hace es que va eliminando todas las unidades. Mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros. ¿Qué me quedó en la unidad? Pues la unidad me queda en atmósferas. Y simplemente, pues, multiplicamos, 6 por 0.0821 por 1073 entre mis 20 litros y me dan 26.43 atmósferas. ¿Ok? Y esa es una manera de resolver los problemas de leyes de gases ideales, ¿ok? Puede variar, te pueden pedir la temperatura, te pueden pedir el número de moles, te pueden pedir la presión, etc. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado donde me piden la masa del gas, ¿ok? Bien, veamos ahora el siguiente problema. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Me están pidiendo masa. Ajá. Se encuentran en un tanque de 20 litros que está sometido a 2.5 atmósferas de presión y 45 grados Celsius, ¿ok? Ahí tengo el volumen, la presión y la temperatura, 45 grados Celsius. Recuerda que siempre que trabajamos con grados Celsius hay que sumarle 273 y tendremos 318 Kelvin. Ok, ahora me dice, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Muy bien, ahí nada más tengo presión, volumen y temperatura. Me hace falta R, la pongo de una vez, 0.0821 litros atmósferas sobre mol Kelvin. ¿De dónde voy a sacar los gramos? Pues la única opción que tengo serán los moles, porque los moles son masa entre peso molecular. En la masa están los gramos. Entonces, N será mi incógnita. Y poniendo nuestra formulita, Pancho Villa nunca regresó a Torreón, despejo los moles PV entre RT. Ok, veamos unidades, volumen en litros, sí, presión en atmósfera, sí, temperatura en Kelvin, ya. Entonces, pues vamos a sustituir 2.5 atmósferas, el volumen 20 litros, R 0.0821 litros, atmósfera mol Kelvin y mi temperatura 318 Kelvin. 318 Kelvin, ¿ok? Bueno, pues entonces simplemente quitamos atmósfera, atmósferas, litros, litros, Kelvin, Kelvin y me quedan moles. Cuando metan estos datos a la calculadora es muy importante utilizar paréntesis, porque hay una división y el denominador tiene otra operación. Entonces meten 2.5 por 20 entre, abren paréntesis, 0.0821 por 318, cierran el paréntesis y le dan igual. Y esto nos da 1.91 mol. Muy bien. Hasta ahí encontré los moles, pero a mí no me piden los moles, a mí me piden los gramos. Muy bien, para ello vamos a necesitar entonces calcular el peso molecular. ¿Por qué? Porque el número de moles es masa entre el peso molecular. Yo ya tengo los moles, me piden la masa, pues me hace falta el peso molecular. ¿Cómo sacamos el peso molecular? Recuerda, el dióxido de carbono es CO2. Tengo carbono y oxígeno. La masa molecular del carbono 12, del oxígeno 16, es CO2. Tengo un carbono, dos oxígenos, son 12
32 son 44 gramos mol. Este es el peso molecular del CO2. Entonces ya tengo los moles, ya tengo el peso molecular. Entonces puedo despejar la masa. ¿Qué masa sería igual al número de moles por el peso molecular? Y entonces tendríamos como masa moles 1.91 mol. Por el peso molecular, ¿cuál es el peso molecular? 44 gramos por mol. Y si se fijan, eliminan mol con mol. Y entonces le quedan los gramos. Y eso les da 84 gramos de CO2. Es decir, no solamente les pueden preguntar la presión, el volumen, el número de moles o la temperatura, sino a lo mejor también por ahí hacer algún calculito de volúmenes, perdón, de número de moles para determinar la cantidad de gramos. Pues muy bien, mis queridos suscriptores. Esto ha sido el tema de leyes de gases ideales. Espero les sirva para su escuela y no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y aprender con Miss Mariela Ciencias. Nos vemos en el siguiente video.